Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este tercer capítulo de nuestra serie de porcentajes. En los capítulos anteriores estuvimos trabajando tres situaciones a las cuales te enfrentas cuando trabajas un problema de porcentaje. Determinar un porcentaje en particular, determinar qué porcentaje es una cantidad por sobre otra y cómo determinar el 100% sabiendo una parte de ella. En este capítulo en particular trabajaremos variaciones porcentuales y cómo hacer estas variaciones mediante el uso de decimales. Así que te dejo la invitación para mirar este nuevo video educativo. En el siguiente video vamos a trabajar un tema que considero que es importante para poder entender finalmente el interés simple y el interés compuesto en la aplicación de los porcentajes, que es o que son las variaciones porcentuales. ¿Qué significa las variaciones porcentuales? Significa cómo aumentar o disminuir una cantidad en un tanto por ciento. Pero en este video en particular vamos a hacer uso de decimales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar que cuando trabajamos con porcentajes, lo que estamos haciendo es trabajar con una razón de consecuente igual 100. Es decir, una comparación por cociente, donde A es a 100, lo vamos a representar como el A por ciento. Entonces, ya en los videos anteriores nos dimos cuenta que habían tres situaciones a las cuales nos podríamos enfrentar. Una es calcular un porcentaje determinado, la segunda es saber qué tanto por ciento es una cantidad por sobre otra, y la tercera situación es determinar el 100% sabiendo una parte de ella. Y para hacer estos cálculos, lo que vimos es que el porcentaje lo podemos expresar tanto como un cociente o también lo podríamos representar como un número decimal. ¿Ya? Vamos a recordar algunos porcentajes ahora. Por ejemplo, habíamos dicho que si tú quieres calcular el 20% de una cantidad, el 20% es lo mismo que 20 es a 100. Y esto lo podríamos representar como 1 es a 5. Transformamos también en un número decimal, entonces representa un 0,2. Es decir, si quieres calcular el 20% de algo, bastaría solamente multiplicarlo por este número decimal. Ahora, si quieres calcular el 30%, y era súper importante mirar que puedes trabajar con la fracción decimal, puedes trabajar simplificada o puedes trabajar con este número decimal. Calcular, por ejemplo, el 30% de algo, el 30% de una cantidad, es lo mismo que multiplicar la cantidad por 30 partido por 100. Esto lo puedes simplificar y es lo mismo que multiplicar por 3 partido por 10. Y finalmente calcular un 30% lo puedes determinar multiplicando la cantidad por un 0,3. Lo mismo habíamos trabajado, por ejemplo, con el 25%. El 25% de una cantidad es determinar 25 partes de 100, pero también es lo mismo que determinar una parte de 4, 1 es a 4. Y bastaría solamente con multiplicar la cantidad por 0,25 para determinar este 25%. ¿Ya? Podríamos seguir reforzando. Mucho cuidado con el uso de decimal para ciertos porcentajes. Por ejemplo, si quieres determinar el 5% de algo, el 5% es lo mismo que 5 partido por 100. Puedes simplificar por 5 o representarlo en realidad como 1 es a 20. Y el 5% en decimal es un 0,05. Y aquí era súper importante entender que cuando tienes 0,05 estás calculando el 5%. Si tienes 0,3 estás calculando el 30%. ¿Ya? Si tú, por ejemplo, quieres calcular el 50% de una cantidad es 50 partes de 100, y el 50 partes de 100 lo puedes representar también como un medio, pero lo que nos interesa ahora es el decimal, que en este caso es un 0,5, y ahí tenemos que hacer la diferencia entre estos dos, ¿ya? 0,5 es el 50%, 0,05 vendría a ser el 5%. Y hay algunos porcentajes especiales, como por ejemplo el 33,3 periódico por ciento, que si puedes representarlo como un cociente, eso sería 33
6,3 periódico partido por 100. Hacemos el trabajo aritmético y en este caso quedaría 1/3 del total, que en decimal lo vamos a representar como un 0,3 periódico. Entonces, si quieres calcular este porcentaje en particular, puedes multiplicar por 0,3 periódico o básicamente dividir por 3. Entonces, lo que quiero que miremos ahora es cómo a través de este uso de decimal podemos aumentar cantidades en cierto por ciento o disminuir cantidades en un tanto por ciento. Fíjate ahora que tengo una serie de decimales que están multiplicando a la letra A, donde la letra A representa cualquier número, y lo que vamos a hacer ahora es interpretar qué porcentaje estamos calculando cuando multiplicamos este valor de A por tal decimal. Si tú tienes, por ejemplo, un 0,6 multiplicado por A, lo que estás haciendo aquí es determinar el 60%, ¿ya? 60% de A. Si este valor de A lo multiplicas por 0,58, estás determinando el 58% de A. Pero fíjate ahora, si multiplicas por un 0,9, el 0,9 lo que está haciendo es representar el 90% de A. Si multiplicas por 0,09, lo que estás haciendo es calcular el 9% de A. Lo que podrías hacer para poder determinar el porcentaje es multiplicar por 100 o correr la coma 2 espacios hacia la derecha. Si corres la coma 2 espacios, esto quedaría en 58. Si corro 2 espacios a la derecha, como me falta un dígito, le agrego un 0, 90, 9%. Esto que está acá, lo que está representando es el 97%. 97% de A. Multiplicar A por 0,06 significa que estás calculando el 6% de A. Multiplicar A por un 0,27 representa estar calculando el 27% de A. Si multiplicas por 0,04, lo que estás haciendo es calcular el 4% de A. Y finalmente, si este A lo multiplicas por 0,36, entonces estás calculando el 36% de A. Entonces, con este uso de decimales, lo que vamos a mirar ahora es cómo podemos hacer variaciones porcentuales usando decimales. Lo que vamos a ver ahora es que para poder aumentar y disminuir una cantidad en un tanto por ciento, por ejemplo, si tú quieres aumentar una cantidad en un 20%, lo que haces es calcular el 20 y luego de eso sumarlo. Y no tendrías ningún problema con el cálculo de la variación porcentual. Pero quiero mirar en este video el uso de decimales y la interpretación de estos decimales para que puedas entender después por qué aparece una fórmula como del interés compuesto con el uso de decimales, ¿ya? Entonces vamos a partir con el tema de aumentar y luego de eso vamos a disminuir para que observes qué números decimales podrías utilizar para hacer estos cálculos de manera más rápida. Entonces, cuando yo, por ejemplo, quiero aumentar una cantidad en un tanto por ciento, si tú un número que vamos a representar con la letra A, lo quieres aumentar en un K% de A, lo que hacemos en realidad es al A le vamos a adicionar el K% de A. ¿Ya? Si el A lo aumenta en un K%, lo tenemos que representar de esta manera. El K% lo puedes representar como una fracción irreductible o lo puedes representar con un número decimal. Por ejemplo, si una cantidad A la quieres aumentar en un 30% de A, entonces haciendo uso de esta comparación por cociente tendríamos que colocar el A lo vamos a aumentar en un 30% de el A. Pero si aquí utilizamos este 30%, el decimal correspondiente que es un 0,3, lo que vas a tener acá es que al A le vas a sumar un 0,3 de A. Y si haces un trabajo algebraico, si a un A le sumas 0,3 de A,
entonces vas a obtener el 1,3 de A. Y aquí me voy a detener un poco, porque resulta, y esto tiene una lógica, de que si tú una cantidad A la aumentas en un 30%, lo que estás haciendo es calcular el 130%. ¿Ya? Y eso quiere decir que si una cantidad la multiplicas por 1,3, lo que estás haciendo finalmente es calcular el 130% de algo. Entonces, en esta parte no va a ser necesario calcular el 30 y luego sumarlo, sino que la cantidad, si la multiplicas por 1,3, estás calculando el 130, que va a representar un 30% más de la cantidad. Entonces, si una cantidad, por ejemplo, si una cantidad A, tú quieres aumentarla en un 20%, el A aumentado en un 20% de A, eso significa que esta letra A la vamos a aumentar en un 20% que representa en decimal un 0,2 de A. Y si el 1 le adicionas ese 0,2, significa entonces que tienes 1,2 de A. Es decir, una cantidad multiplicada por 1,2 representa aumentarla en un 20%. Es decir, es como calcular el 20 y después adicionar la cantidad de A. Si no quieres hacer esos dos procedimientos, basta con que una cantidad la multipliques por 1,2. Si una cantidad A, por ejemplo, quieres aumentarla en un 40% de A, entonces eso significa que a la cantidad A le vamos a sumar el 0,4 de A. Pero para no hacer estos dos procesos por separado, bastaría con que esa cantidad A tú la multipliques por 1,4. Entonces, si multiplicas por este número decimal, tú lo que estás haciendo es calcular el 40 y además de eso agregarlo en forma inmediata. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos aumentar una letra A en un 19% de A, entonces lo que tendríamos que hacer es esta cantidad multiplicarla por 1,19 de A. Es decir, este número decimal está representando el 119% porque aumentaste la cantidad en un 19. Si tú, por ejemplo, esta letra A la quieres aumentar en un 47%, para no multiplicar o para no determinar el 47% y luego de eso sumar, o adicionar en realidad, lo que tendrías que hacer es multiplicar por 1,47 de A. ¿Ya? Entonces, a través del uso de decimales, nosotros podemos interpretar qué le está sucediendo a la cantidad. Si estamos calculando un porcentaje determinado o si estás aumentando la cantidad en tal porcentaje. Si quieres, por ejemplo, una cantidad A, aumentarla en un 4%, entonces el valor por el cual podrías multiplicar para llegar al resultado final, sin necesidad de calcular el porcentaje y después adicionar, es multiplicar la cantidad por 1,04 de A. Si quieres, por ejemplo, una cantidad A, aumentarla en un 9%, el 9% de A, significa entonces que la cantidad la vas a multiplicar por 1,09 de A. Y así podríamos seguir con diversos porcentajes. Por ejemplo, si una cantidad la quieres aumentar en un 25%, tenemos varias posibilidades, pero una de ellas es que esta cantidad la puedas multiplicar por 1,25 de A. Entonces, cada vez que multipliques una cantidad por 1, algo, lo que estás haciendo es calcular o aumentar la cantidad en un tanto por ciento. El 119, 147, 104, 109 y 125%. Lo que vamos a ver ahora es qué sucede ahora cuando hacemos una variación porcentual, pero disminuimos la cantidad en un tanto por ciento. Ya, y vamos a ver este segundo caso de variaciones porcentuales que tiene que ver con cómo disminuir una cantidad en un tanto por ciento. Entonces, si tú tienes una cantidad A y esta cantidad la quieres disminuir en un K% de A, entonces lo que tendrías que hacer es determinar o calcular la diferencia de A
menos el K% de A. Y este K% lo puedes trabajar como número decimal y ver qué sucede al final, ¿ya? Por ejemplo, si tú tienes una cantidad A que quiere disminuir en un 30% de A, entonces, de la misma forma que en el trabajo anterior, tú vas a colocar acá A menos el 30% de A. 30% de A. Y este 30% lo puedes representar como un 0,3. Y esto va a ser A menos 0,3 de A. Y si al un A le restas 0,3 de A, entonces nos daría 0,7 de A. Y aquí quiero que pongas atención con el 0,7 de A, porque resulta que si una cantidad la disminuyes en un 30, significa que si al 100% le restas 30, te daría un 70%. Es decir, calcular un 70% es lo mismo que disminuir una cantidad en un 30%. Y acá hay que tener mucha atención con el decimal con el cual estamos trabajando, ¿ya? Otro ejemplo que podríamos hacer es que si una cantidad A, tú la disminuyes en un 20%, de A, significa entonces que esta letra A le vas a restar el 20% de A. Y el 20% de A en decimal es un 0,2. Por lo tanto vamos a tener A menos un 0,2 de A. Y si a un A le restas 0,2 de A, da como resultado un 0,8 de A. Es decir, si al 100% tú le restas el 20%, entonces tendrías el 80%. Entonces es lo mismo calcular el 80% de una cantidad que disminuir una cantidad en un 20%. ¿Ya? Ahora, frente a eso, nosotros tenemos que hacer algunas interpretaciones de los decimales. Por ejemplo, si una letra A tú la quieres disminuir en un 40%, la pregunta es, ¿por qué número decimal yo tendría que multiplicar para poder disminuir en un 40? Significa que a la letra A le está restando un 0,4 de A. Y eso significa que vas a tener que multiplicar por un 0,6. Disminuir una cantidad en un 40 es lo mismo que calcular el 60%. Si una cantidad A, por ejemplo, tú la disminuyes en un 15% de A, significa que a esta letra A le vas a restar un 0,15, porque estamos disminuyendo en un 15%. Y ese 0,15 de A lo vas a transformar en un 0,85 de A. Entonces este decimal es lo que tenemos que interpretar. Si nosotros, por ejemplo, una cantidad A la quieres disminuir en un 2% de A, significa que a la letra A le vas a restar un 0,02 de A, porque es el 2% de A. Y si al 100% le restas un 2%, significa que finalmente estás calculando un 98% de A. Y aquí entonces este decimal, el 0,98 de A, representa determinar el 98% o el 2% menos de la cantidad. Si tú una cantidad A la quieres disminuir en un 13% de A, bastaría entonces con que a la cantidad A le restas el 0,13 de A. Y cuando al A le restas un 0,13, daría un 0,87 de A. Entonces, insisto, esta cantidad es calcular un 87% o un 13% menos. Y podrías hacerlo también de manera más rápida. Por ejemplo, si una cantidad A la quieres disminuir en un 25%, nosotros sabemos que el 25% en decimal es un 0,25. Y si al 100% le restas 25%, en realidad bastaría con multiplicar la cantidad por un 0,75. Y si una cantidad A tú la quieres disminuir en un 7%, si una cantidad la disminuyes en un 7%, significa que estás calculando el 93%. Y eso sería 0,93
de A. Entonces, en las variaciones porcentuales, los decimales nos van a permitir interpretar qué porcentaje estamos calculando o en qué porcentaje estamos aumentando o disminuyendo una cantidad. A continuación te voy a presentar algunos decimales para que podamos interpretar el aumento, disminución o qué porcentaje estamos calculando. Entonces, frente al uso de los decimales, nosotros podemos interpretar el decimal que está multiplicando la cantidad de dos formas, en cuanto aumentamos o disminuimos, o también qué porcentaje estamos calculando. Por ejemplo, si tú una cantidad A la estás multiplicando por 1,6, lo que estás haciendo en realidad es calcular el 160% de A. Estás calculando el 160%. ¿Qué quiere decir eso? Que una cantidad A la estás aumentando en un 60%. ¿Ya? Si una cantidad tú la multiplicas por 0,6, lo que estás haciendo es multiplicar la cantidad por 60 partido en 100, es decir, estás calculando el 60% de A. Pero si tú una cantidad la multiplicas por 0,6 o estás calculando el 60, lo que también podrías interpretar es que estás disminuyendo la cantidad en un 40%. Calcular el 60 es lo mismo que disminuir en un 40, ¿ya? Calcular el 60% de una cantidad es lo mismo que si la cantidad la estuvieras disminuyendo en un 40%. Si tú una cantidad la multiplicas por 0,7, entonces lo que estás haciendo es determinar el 70% de A, y si determinas el 70% de A, lo que estás haciendo es disminuir la cantidad en un 30%, ¿ya? El 1,8 significa que estás calculando el 180% de A, y eso significa que la cantidad la estás aumentando en un 80%. Si tú una cantidad la multiplicas por 1,07, estás calculando el 107% de A, y calcular el 107% de A significa que estás aumentando en un 7%. ¿Ya? Si tú una cantidad la multiplicas por 0,48, estamos determinando el 48% de A, y si determinas el 48% de A, significa que la cantidad la estás disminuyendo en un 52%. Y si una cantidad la multiplicas por 0,27, estás determinando el 27% de A, y calcular un 27% de A significa que estás disminuyendo la cantidad en un 73%. Entonces es súper interesante e importante mirar que los porcentajes los podemos trabajar a través del uso de decimales. Y estas variaciones porcentuales nos van a permitir entender por qué en el interés compuesto aparece la fórmula que tú te aprendiste alguna vez de memoria, y por qué a través de ese uso de decimal tú puedes ir aumentando o disminuyendo una cantidad en un tanto por ciento. En este video hicimos uso de números decimales para poder trabajar variaciones porcentuales, es decir, aumentar o disminuir cantidades en un tanto por ciento. En el próximo video comenzaremos a trabajar aplicaciones de los porcentajes y miraremos el interés simple y el interés compuesto que hace uso de estos números decimales con los cuales hemos trabajado. Así que te dejo la invitación para mirar nuestros próximos videos educativos. Si no te has suscrito aún al canal, te dejo aquí el botón de suscripción para que compartas, comentes y actives campanas para nuevas notificaciones. Un abrazo cordial y fraterno a la distancia y espero que te encuentres muy, pero muy bien.